Every breath is making me teary. Still think about you. Don't know what I'd do without you. Every night ends the same. Bloodshot eyes, my pillow stain. Where do I begin? Gotta find myself again without you. Muy buenas noches al abanico. Se abre el aire de Radio Vorterix para recibir a los libros, a los autores, a los escritores. Los libros finalmente llegan a la radio, el único programa de la zona donde te permitimos entrar al mundo literario, donde compartimos recomendaciones de textos, donde hablamos de libros básicamente, y durante el transcurso del programa nos vamos abriendo distintas facetas, hacia el cine, hacia la escultura, como la semana pasada, como el cine, la música y demás. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el programa 29º, programa 29 del Abanico. Recuerden el celu para mensajes 2664-747073. Nos pueden ver a través de vorterixsanluis.com. Nuestro Instagram, el Abanico Vorterix, donde subimos todas las recomendaciones de textos que hacemos todos los lunes. Y el canal de YouTube, el Abanico Vorterix también, donde subimos todos los programas para que puedan volver a verlos. ¿Por qué no emocionarse? Está bueno también esa faceta. Así que bueno, programa número 29. Saludo a mi compañero coequiper Juanjo, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató el frío? Me encanta el frío, amo el frío, es lo mejor de la vida. Estoy feliz. Bueno. A mí me empieza a doler todo, así que está muy complicado en eso. No, a mí también, no te digo todo, pero bueno. Lo importante es que cuando me levanto sí, y siento que me duele algo, implica que es un día más de vida. Estoy vivo. Si no me duele nada, digo, ¿dónde estoy? Estoy adentro de... Qué lugar oscuro en el que estoy. No puedo salir. Tengo olor a mortaja. Sí. ¿Qué es esto que me pusieron? Hay un cuento de Allan Poe que se llama Entierro prematuro. Y es acerca de un hombre que justamente muchos familiares, amigos han muerto y después se encuentran con que por distintas cuestiones van a abrir los cajones y los encuentran todos arañados y demás. Y el tipo obviamente le empieza a agarrar una paranoia increíble y en su nicho, en su casita, digamos, donde lo van a dejar con su ataúd, empieza a pensar y a armar toda una serie de estrategias para que, si realmente él está vivo, pueda salir de ahí. Léanlo. Tiene un buen final. Hay un tema que se hizo también en la antigüedad, que era el de la campanita. Exactamente. Que ponían para evitar estos inconvenientes justamente de la muerte súbita, decían, ¿viste? Tal cual. Entonces con la campanita empezaba, qué lindo, en el cementerio empieza a sonar la campanita. Bueno, hay alguien que está avisando que, que no, ya se le va a pasar. Que no debería estar ahí, exacto. Les cuento, hoy el programa va a ir por el lado de las entrevistas. Vamos a tener un par de entrevistados. En principio va a ser una entrevista en el segundo bloque en vivo. Y en el tercer bloque sí, ya por Zoom. Y hacia el final del cuarto bloque vamos a tener nuestro espacio de siempre, donde recorremos algunos videos de Instagram y tomamos algunas perlas, algunos detalles, algunas cosas que nos hacen reflexionar, algunos temas que nos hacen reflexionar, distintas cuestiones, no solo con gente de acá, de Argentina, de nuestro país, sino también del mundo. Está bueno siempre hacer una recorrida, más allá de todo lo que ofrecen las redes, que más del 90% es porquería. Bueno, siempre hay alguna cosita como para tomarse, alguna recomendación de libros, de obra de teatro, de música y demás, como para tener en cuenta.
En este caso lo vamos a hacer en el cuarto bloque. Vamos a ir con unas efemérides. En el mes de mayo, si lo recuerdan, hace un par de programas hablamos de Mario Benedetti. Leímos uno de sus cuentos, Los Pocillos, muy muy lindo cuento. En el 2009 murió Mario Benedetti, el escritor uruguayo. Dejó una de sus frases más conocidas, donde decía que es casi ley, los amores eternos son los más breves. Piénsenlo. Eso fue un 17 de mayo, el día que murió Benedetti. Un 21 de mayo de 1265, mirá vos, nació Dante Alighieri. Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, que tantas páginas ha hecho derramar con el análisis, las reflexiones que surgen a partir de este texto, que obviamente ya es un clásico. El Dante. Exactamente, el Dante, muy bien. Dante Alighieri decía: el amor mueve el sol y las estrellas. Casi nada. Un 22 de mayo murió Víctor Hugo, no Morales, sino Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, también un clásico como para entrar en el mundo. No es fácil Los Miserables, es un texto largo por un lado, y aparte es un texto al que hay que prestarle mucha atención porque va recorriendo durante varios años todo un movimiento, una idea sobre todo. El 22 de mayo de 1885 murió Víctor Hugo. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Hermosa frase. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano, decía Víctor Hugo. Un 18 de mayo, tal cual como hoy, nació Bertrand Russell, un matemático y filósofo que fue premio Nobel en 1950. Un 20 de mayo nació Honoré de Balzac, también un clásico, René de Balzac, novelista francés. Textos para leer varios. También hay que prestarle mucha atención a Balzac, un clásico. Y un 22 de mayo nació en 1859 Arthur Conan Doyle, novelista británico. Seguramente lo tendrán de las novelas de Sherlock Holmes. Fue el creador, el inventor, el escritor de toda esa seguidilla de textos relacionados con el inspector más famoso, el inspector más deductivo de toda la historia de la literatura, Sherlock Holmes. Y aquí quiero hacer un parate porque quiero sumar a la vida de Conan Doyle por ahí un dato extra que suma todo esto. Es la aparición en la vida de Conan Doyle de el mago Houdini. El mago Houdini era un mago húngaro que en los inicios de su carrera de magia hacía trucos, sobre todo con cartas, cosas simples y no tanto. Y después viró hacia el lado del escapismo, de esas presentaciones espectaculares donde lo sumergían en bateas llenas de agua, lo ataban con cadenas, le ponían candados y el tipo, bueno, tenía que obviamente salir, hacer su trabajo de ilusionista sobre todo y bueno, y tratar de zafar. Acá tuvimos un Houdini medio parecido a Toussaint. Conan Doyle era muy creyente de todo lo relacionado con el espiritismo, en lo oculto. Era un tipo que había perdido a su mujer, a su primera mujer y a su hijo en la Primera Guerra Mundial, por distintas cuestiones no relacionadas con la guerra. Y buscaba en todo momento tratar de conectarse, de volver de hacer algún tipo de contacto con ellos, a través de mediums, de sesiones espiritistas y demás. Houdini,
por su lado, estaba totalmente en otro vértice de este tema, porque según él todo eso era una farsa, era una mentira, no existían ni los espíritus, el espiritismo era solamente para hacer negocios, para enganchar a gente que trataba de conectarse con gente querida y bueno, finalmente sacarle su dinero porque según Houdini esto no funcionaba, no existía, no era creyente en estos temas. Pasa que un día Houdini le invita, ya se conocían a través de cartas, Houdini le invita a uno de sus shows a Conan Doyle. Conan Doyle va, disfruta del show, a la salida del teatro se van a cenar juntos, se ponen a hablar de todo esto relacionado con el espiritismo, que yo no creo, que yo sí, ok, no pasa nada, termina la cena muy bien, cada uno a su casa y demás. Houdini no se queda con esto y decide un día invitarlo a Doyle, a Conan Doyle, a su casa y hacerle un truco. Le dice, mirá, vamos a casa, hacemos una sesión espiritista y vemos a ver qué surge. Ok, dice Conan Doyle, total creyente en este tema. El tema es que Houdini le hace una mala pasada, un truco mental. Conan Doyle entra y finalmente al final de la noche Houdini le dice, mira, en realidad todo esto es mentira, no sirve para nada. Obviamente Conan Doyle se enoja demasiado, se va de la casa, mal, muy, muy, muy mal. No te quiero ver más la cara y demás. Ahí empieza una enemistad que duró hasta cierto año. Ahora vamos a llegar ahí. Muy enojado, Conan Doyle habla con su mujer, le cuenta todo esto. La segunda mujer de Conan Doyle era espiritista. Entonces le dice, mirá, me pasó esto con Houdini, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? No me puedo quedar así, estoy muy enojado con este tipo. Vamos a pegarle donde más le duele, le dice la mujer a Conan Doyle. Houdini había perdido su madre unos cuantos años atrás, antes de que se conocieran incluso con Conan Doyle, y trataba él, el mismo mago, trataba de hacer contacto, a pesar de que no creía, trataba de hacer contacto con su madre a través de mediums. Pero hacía un doble juego, porque contrataba mediums, trataba de conectarse con su madre, y cuando esto no funcionaba, él se encargaba de mandar a los diarios una nota donde decía, este medium es una farsa, este también, son todos estafadores y demás. Entonces la mujer de Conan Doyle dice, vamos a tocarlo donde más le duele. Vamos a hacer una... Decile, le dice a su esposo, a Doyle, que voy a hacer una sesión por mi lado sola y yo me voy a conectar con ella. Bueno, ok, dice Conan Doyle. Va, habla con Houdini y le dice, ¿sabes que mi mujer, que es espiritista, tuvo contactos con tu madre? Wow, dijo Houdini. Ok, ahí me gustó. Bueno, vamos. Entonces, una noche se reúnen los tres. La mujer de Conan Doyle, Houdini. Comienza la sesión. Houdini obviamente no creía, pero bueno, dice, voy a participar, ya que le hice un truco a este tipo y la verdad que no logré que saliera de todo este mundo, yo igualmente voy a participar y vamos a ver qué pasa. El tema es que hacen la sesión espiritista. La mujer de Conan Doyle no solo era medium, sino que más allá de que lograba canalizar espíritus, se dedicaba también a escribir los mensajes que los espíritus le pasaban. ¿Qué es lo que pasó? La mujer de Conan Doyle tomó lápiz y papel y escribió durante 1 hora 15 páginas de mensajes que, según ella, el espíritu de la madre de Houdini le pasaba, canalizaba a través de ella. Termina la sesión.
La mujer de Conan Doyle agarra los papeles y le dice: Houdini, maestro, esto es todo lo que me transmitió tu madre. Houdini, totalmente asombrado, agarra los papeles y empieza a leer. Al final del cuarto bloque les voy a contar cómo terminó esto. Vamos con un tema de Bob Dylan. ¿No queremos auspiciante antes? Mandamos auspiciante y... Dale. ¿Lo tenés ahí? Buenísimo. Sí, señor. Perfecto, dale, mandalos. Buenísimo. Segundo bloque del abanico. Recuerden el celu para mensajes 2664 74 70 73. Nuestro Instagram, el abanico Vorterix. Canal de YouTube, el abanico Vorterix también. Nos pueden ver, escuchar y ver a través del streaming vorterixsanluis.com. Y vamos en este segundo bloque a hablar con nuestra primera invitada. Ella es Liliana Asriel. Es escritora, terapeuta holística y astróloga. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Acércate un poquito más. Bueno, ahí está. Ahí se escucha mejor. Noches. Gracias. Acércate, sin miedo. Y también buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Quisimos invitar a Liliana porque hace algunas semanas, ni siquiera meses. Sí. No, hace algunas semanas salió publicado su primer libro, El Sendero Femenino, El Canto del Corazón, a través de Libela Editorial. Queríamos no solamente hablar del libro, sino también de tu trabajo como terapeuta, como astróloga y demás. Ahora nos vas a contar. Quería en principio preguntarte acerca, como para arrancar, ¿cómo surge este primer inicio o despertar que te lleva a recorrer, a transitar todo lo relacionado con lo holístico, el mundo holístico? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque en realidad no fue un único despertar, fue un proceso que me llevó varios años, pero digamos como que hubo un clic en mí hace más o menos 30 años, después del nacimiento de mi segundo hijo, que un poco lo cuento en el libro, en donde digo que fueron como llamados, ¿no? Del alma, del espíritu, y eso fue lo que me metió de lleno, primero en mi autoconocimiento. Empecé a descubrir quién era yo, mucho más adelante el tema de mi misión y demás, que si bien empezó de chica, realmente es como que lo descubrí de mucho más grande, porque ya había señales, pero es como que no estaba preparada o lista para prestar atención, ¿no?, a esa vocecita. Y bueno, y así fue como empecé a instruirme, primero a capacitarme para mí y a conocerme. Y a partir de ahí me empecé a instruir y todo, a pasarlo por mi propia experiencia. Eso me llevó a darme cuenta que tenía la capacidad de poder estar acompañando a otras personas en su proceso de crecimiento y de autoconocimiento. Así que esa fue el clic. Fue como un proceso en realidad. Exacto. Más que un clic de decir, bueno, Exacto. Tal día no. Fue un proceso que lleva tiempo, años, aprendizajes, experiencias. Sí, es yo lo llamo como esos toques del espíritu, ¿no?, que cada tanto te hacen un estado de iluminación, pequeños estaditos de iluminación que van abriendo esa conciencia. Me imagino que también tenés que estar, no es la palabra, pero bueno, estar atenta, abierta, escuchándote, sintiendo, justamente para de alguna manera recibir eso, trabajarlo, procesarlo. Y primero empezó en escucharme a mí con respecto a todo lo que me pasaba a mí, ¿no?
sentía un cierto vacío en cuanto a, uno puede decir, vacío espiritual. Ajá. Como que había algo que me llamaba a descubrir más quién era yo, ¿no? No solamente estaba muy feliz con mi vida, con mis decisiones, pero como que me faltaba desarrollarme a mí misma, ¿no? Entonces sí, fue eso. Okay. ¿Cómo surge a través de toda esta experiencias, vivencias y demás, la idea de decir, ok, esto lo voy a escribir, lo voy a volcar en un libro, en un texto? Y fue literalmente como un llamado. Canalizo hace muchísimos años, soy canalizadora, pero bueno, descubrí que lo hacía mucho tiempo y como que recibía como inspiración, mensajes. Ajá. Es difícil de describir, y eso un día llegó como así, literal. Sí. Tenés que escribir un libro, pero en realidad me río porque no fue tenés que escribir un libro, sino 3 libros. Y dije, ok. Pero bueno, entré en pánico realmente, porque dije, un libro, escribir un libro, ¿y sobre qué, no? Y en realidad me dijeron, lo tenés todo ya hecho, que tenía que ver con todo mi trabajo terapéutico. Okay. Y así empecé. Casi nada. Háblame del título del libro, El Sendero Femenino, el Canto del Corazón. Suena como, o sea, como fuerte, ¿no? Sí, yo creo que sí. El Sendero Femenino fue un nombre, un título que nació hace muchísimos años. Ajá. A partir de comenzar a trabajar con encuentros de mujeres regulares, mensuales. Esto fue hace más de 10 años, en donde cada mes se realizaba un encuentro o convivencia o retiro, fueron diferentes modalidades, y lo descubrí como un camino hacia la energía femenina, que la podemos tener todos, no solamente exclusiva de las mujeres, pero que eran las mujeres las que más necesitaban el autodescubrimiento, ¿no? Y el camino, encontrar como una senda. Ajá. Ahí nació este nombre, que llevó mucho tiempo, y el canto del corazón es la comunión, ¿no? Desde nuestro corazón es que podemos crear y manifestar lo más maravilloso del mundo. Y un poquitito ahí adentro está mi propia historia de vida con respecto a todo lo que me trajo de aprendizaje mi corazón físico. Okay. Así que por eso está la fusión del nombre. Perfecto. Tiene muchas ilustraciones este libro. Sí. Contame cómo en principio te surge la idea de las ilustraciones, o cómo tal vez le haya surgido a vos y a la ilustradora, a tu hija, Nuria, la idea de, ok, vamos a incluir ilustraciones a partir de tal o cual cosa. Las ilustraciones son la mayoría sueños que yo tuve, y ajá, algunos hasta sueños recurrentes a lo largo de años que estaban enlazados, luego me di cuenta que estaban enlazados con el libro. Esas imágenes y imágenes de sueños que tenía, que me despertaba, yo los escribía, describía de qué se trataba, y cuando llegó el momento del libro sabía que esas ilustraciones tenían que estar plasmadas en el libro, como que cada uno tenía un sentido. Ajá. Y bueno, Nuria como artista visual, ilustradora, diseñadora gráfica, y aparte también una persona muy espiritual, supo captar mis sueños, mi ajá, idea, sí, ¿no? Sí. Supo captarlo muy bien, y bueno, para mí es la parte más mágica de todo el libro, ¿no? Porque dicen mucho esas ilustraciones. Perfecto. Lo estuviste presentando en la feria, en la sí, feria número 50 en Buenos Aires. Contame la experiencia. Y fue algo maravilloso. Siempre fui fan de ir a la Feria del Libro. Siempre me gustó muchísimo
ver autores, recorrer los stands, comprar, incursionar, y esta vez estaba del otro lado. Y ¿cómo fue? Me sentí muy nerviosa, como me pasó hoy, con la experiencia, pero muy linda y grata, pero también me sentí cómoda con toda la cantidad de gente que fue a recibir el libro, a que se lo firme. Me sentí muy bien con eso, muy feliz, realmente. Perfecto, buenísimo. Qué linda experiencia, digo, o sea... Hermosa. Porque hermosa. La magnitud de la Feria del Libro, el alcance que tiene, el espacio, bueno, todo lo que ya sabemos. Sí, y la editorial que se abrió y me dio la oportunidad de poder estar ahí firmando y bueno, también ver, ¿no?, el libro expuesto y que la gente lo abra, lo ojee, se interese, fue algo muy, muy grato porque, bueno, mi objetivo es que llegue a quien tenga que llegar y que sirva como un proceso de autoconocimiento. Okay. Recién hablabas y mencionabas los retiros. Me gustaría saber, en ese tipo de escenarios, de espacios, de experiencias, ¿qué fue lo más emotivo que te tocó vivir en un retiro? Lo que más te llegó respecto del trabajo de la gente que se acerca a participar de un evento de ese tipo. Bueno, son muchas las instancias, porque son muchos años de retiros también, ¿no? Pero para mí lo más maravilloso es hoy seguir encontrándome con esa gente y haber plantado la semilla de su propio proceso personal y que hayan podido llevarse algo rico, evolucionar en lo que quisieran en su vida, y que hoy sigan estando, ¿no?, en ese propio camino que tienen, ¿no? Y eso es algo que, aparte, lo rico de todo eso es que cuando uno hace los retiros es todo muy cuidado, con mucho respeto, sin juicio, y el proceso de cada uno es único y irrepetible. Claro. Entonces es muy rico. Leyendo el libro, hacia el final me llama la atención, tal vez por ignorancia, por no estar en el mundo de lo holístico desde este lugar que habla el libro. Enseñás cómo a armar una especie de altar propio, o sea, que cada uno arme su propio altar. ¿Cómo surge eso? ¿Y de qué se trata? Nosotros necesitamos tener determinados rituales en la vida como para cambiar el eje de nuestra vida cotidiana como algo automático, ¿no? Cuando queremos hacer un proceso, por ejemplo, de conectarnos con nosotros mismos, vamos a suponer una sanación, podemos crear elementos que cada vez que vamos a ir hacia esos elementos empiezan a grabar nueva información en nuestra memoria celular. Empezamos a tener en ese ritual una conciencia. Por ejemplo, si voy a meditar, el ritual puede ser: prendo un saumerio, una vela, bajo las luces, preparo una mantita. Ya eso va predisponiendo a todo mi ser, a todo mi cuerpo, a mi mente, a mi... toda mi energía se predispone para la meditación. Ya sabe que voy a meditar. Y eso a veces es muy necesario cuando uno recién empieza, para crear hábito, ¿no? Para crear un hábito nuevo que nos hace bien y nos gusta. Pero si estamos en un taller y hay mucha gente, la diferencia es que al armar el altar se ve el espacio, se crea un espacio sagrado, y cuando uno entra en meditación podemos lograr que toda la gente salga del cotidiano para entrar en ese momento que es
estar con ella misma, ¿no? Ajá. Cada uno consigo mismo en ese momento de espacio. Después se crea la comunión y la red energética propicia del momento, propia Claro. del momento. Sí. Pero tiene que ver con ritualizar espacios a los que no estoy acostumbrado, elementos, trabajar con los elementos de la naturaleza, nos vuelve más naturales, porque estamos muy separados de la naturaleza. Entonces se usan el agua, el fuego, el aire, la tierra, los elementos sagrados de la naturaleza que nos conectan. Ok, entiendo ahora, perfecto. Se me aclara esto del altar. Juanjo, ¿podemos hacer una recorrida por el Instagram de Liliana? Quería ver algunos videos que subís donde hay diferentes tipos de terapias, ¿por qué no? El Qigong, bueno, frases. Frases inspiradoras. ¿Esas son frases tuyas? ¿Las tomás de algún lado? ¿Te surgen? Son mías. Ok. Soy perseverante, solo el corazón me guía para alcanzar la cima. Hola, mi nombre es Liliana Asriel y estoy presentando con mucha alegría mi libro El Sendero Femenino, El Canto del Corazón. Este nació a partir de una pregunta que hoy te hago a vos. ¿Y si el latir de tu esencia femenina fuera la brújula de tu nuevo camino? Te invito a recorrer sus páginas no como una teoría, sino como una experiencia de sanación y reencuentro con tu verdadera esencia. Voy a estar participando de la Feria del Libro de Buenos Aires el día 7 de mayo a las 16 horas, en donde estaré firmando ejemplares para vos en el stand 417 de la editorial Libela, Pabellón Azul. Te espero. Excelente. ¿Qué te pasa cuando ves el libro hoy? ¿Te levantás a la mañana? No sé si lo tenés en la mesita de luz. Lo leí todo. Ok. ¿Qué te pasa cuando...? Cuando lo recibí, lo leí desde el inicio. Ajá. Y como lectora de cualquier otro libro, para poder sentirlo y vibrarlo. Y esto que digo en ese videíto, Sí. La idea es que el libro tiene como varias partes, ¿no? En definitiva, Sí. tiene un poco mi propia experiencia, hablo un poco de conocimiento, de información rica que le pueda llegar a las personas, pero también hay un espacio de autoconocimiento en donde hay preguntas, en donde hay trabajo para cada uno, hay meditaciones que se pueden utilizar y como estos tips también del altar como para poder crear sus propios espacios. Entonces, lo considero un libro rico y una amiga me dijo exactamente ayer, vivo, me dijo, es un libro vivo porque en realidad cuando lo volvés a leer y a partir de lo que uno va evolucionando, va teniendo como diferentes niveles de comprensión. Y aparte, si uno contesta alguna de las preguntas de autoconocimiento que propongo, hoy, quizá en un par de meses, cambió la respuesta porque hubo un cambio en uno, ¿no? Entonces uno tiene que ir jugando un poco con esto, ¿no? Con el libro. ¿Tenés algún parrafito, algo marcado, algo que nos puedas leer? Sí, que te resulte justamente para, me lo habías transmitir. pedido y lo hice. Voy a... Me parece muy bien. Me pongo los anteojos. Dale, tranquila. Ahí va. Dice, la magia se inicia cuando dejas de pedir y comienzas a usar el divino poder que te ha sido dado. Yo no sé si a ti te ha pasado que a lo largo de tu vida resonaban en tu mente preguntas como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión? Y si con el pasar del tiempo no encontraste las respuestas a esas preguntas, quizá sentiste que había algo malo en ti porque la sensación de vacío en tu interior
no tenía explicación. Bueno, a mí me sucedió. Hace 30 años esas preguntas seguían sin respuesta y empecé a entender que no las iba a encontrar hasta que me conectara profundamente conmigo misma. Todo me llevó por el camino del autoconocimiento. Participé en talleres, seminarios, exposiciones holísticas, leí libros, vi programas televisivos. Todos me fueron conectando con mi esencia y abriendo mi mente a un mundo nuevo de múltiples posibilidades. Tremendo. Gracias. Sabes que para terminar, yo me quedé muy prendido con tu historia. El capítulo se llama Mi Historia, creo. A ver. Sí, Mi Historia, el capítulo 2. Y quiero leer algo y preguntarte. A pocos días de haber comenzado la escuela secundaria estaba totalmente abrumada. Me sentía muy chiquita, invisible. Recuerdo llegar a la puerta de mi aula y quedar impactada por su tamaño y frialdad. Respiré hondo y, con toda la timidez del mundo, pasé entre las alumnas sin levantar la vista. Pasaron varios días y yo seguía sentada en el último banco. Hoy se me ocurre preguntarte qué le decís a esa niña que se sentía abrumada, con miedo, inocente. Que logré salir del último lugar en el que estaba. Ajá. Y me emociona porque en realidad hace muy poquito tiempo, compartiendo con un grupo, les decía que para sanarme necesité darme cuenta mucho, hice muchísimos trabajos de todo tipo, memoria celular, en mí, y sigo haciéndolo. Ajá. Pero la realidad es que lo que más me sanó fue el poder ir durante mucho tiempo yo misma a mi niña a abrazar, a sanar, a perdonar, a darle amor y a decirle que creía totalmente, ¿no? Y creo que en todo ese clic también que hice me posibilitó escribir el libro, ir a la Feria del Libro, estar hoy acá con todo lo que eso implica. Ajá. Y bueno, y el sábado 23 en Dumay, ¿no? Exactamente. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero bueno, eso es, la emoción es que logré salir de ese lugar que era tan oscuro para mí, de tanto miedo. Excelente. Gracias. Bueno. No, por favor. ¿Dónde te pueden ubicar en las redes? ¿Tu Instagram? Harmony-Zen, Harmony-Zen se llama mi espacio, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Es la misma, lo mismo. Y en TikTok también. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? En TikTok también. Ahí tenemos en pantalla tu Instagram, ahí para que la gente lo vaya viendo. Sí. Les recordamos que, como decía recién Liliana, el sábado próximo a las 16, sábado 23 a las 16, en la Casa de Té Dumay, en Carpintería, La Arenosa 640, Liliana va a hacer la presentación de su primer libro, el primero de los 3, El Sendero Femenino, El Canto del Corazón, de la editorial Libela, que incluye las ilustraciones de Nuria. Así que los esperamos a todos el próximo sábado, 4 de la tarde, en la Casa de Té Dumay, La Arenosa 640. Si quieren hacer sus reservas, ya hay gente que ha reservado su lugarcito para estar ahí, acompañar a Liliana. 3489-451410, o entran directamente en el Instagram de Dumay, Casa de Té y Alfajores. ¿Puedo decir algo más? Por favor. Bueno, primero que los espero en Dumay el sábado 23 a las 16 horas. No se pueden perder ese lugar que es maravilloso ahí en Carpintería, que tiene una energía de paz, de tranquilidad y aparte de cosas muy ricas. Y sobre todas las cosas, el ambiente amable, tranquilo y de mucho amor que los dueños nos brindan. Así que,
Bueno, gracias por invitarme a Dumay. Es un placer para mí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, tu disposición, por, bueno, sentarte acá y ¿por qué no soportar mis preguntas también? Bueno, gracias. Lili, muchas gracias. Gracias, Javi, gracias. No, por favor. Gracias a todos. Juanjo, todo tuyo, la nave. Tercer bloque del abanico. Muy linda entrevista con Liliana. Los esperamos a todos el sábado próximo a las 16 en la casa de Tedumay para la presentación del libro. Recuerden el celu para mensajes 2664-747073. Recibimos un mensaje de Agustina que les dejó un saludo a Lili. Genia Lili, dice. Así que bueno, ya se lo pasamos. Muchísimas gracias, Agustina, por comunicarte. Y ahora vamos a la segunda entrevista. En este caso vamos a hablar con Diego Ortega, profesor y licenciado en letras. Creo que ya lo tenemos conectado. A ver si me escuchás, me ves bien. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Gracias por la paciencia. Diego participa desde hace ya unos cuantos años en su canal de YouTube ADTV junto con Sebastián Porrini, donde nos entregan clases magistrales de literatura, hablando sobre escritores, ya sea clásicos, contemporáneos y demás, sobre todo clásicos. ¿Vos sos director de Ágora o sos uno de los directores? No, Ágora es un proyecto de mi novia Jessica. Ah, ok. Yo acompaño, soy profe de Ágora, doy dos cursos. Ajá. Pero la idea y todo el proyecto es de gestión y ideado y pensado por Jessica. Perfecto. Me gusta cómo lo llaman en Instagram, club. Es un club. Sí, es sí, un club. Ágora Club de Estudios Clásicos. Perfecto. Me gusta. Está muy, muy lindo el nombre. Y bueno, Diego, aparte de tener su propio Instagram, también participaba junto con Sebastián y Midi Radomski en Reporte Minoritario, un programa hermosísimo que lo disfruté cada tarde mientras duró, donde también a partir de un tema, un eje en particular, desarrollaban todo un programa de 2 horas. Excelente, la verdad, lo pueden ver en YouTube, Reporte Minoritario. Diego, quería, bueno, justamente hablando de Ágora, que me cuentes tu trabajo en particular en el espacio, en el club. Particularmente lo que hago ahí es dar 2 cursos, los martes y los sábados, martes a la tarde y los sábados a la mañana. Los martes estoy dando ahora un curso cuatrimestral que se llama 10 clásicos de la literatura universal. Ajá. Un recorrido cronológico por 10 obras literarias que desde mi humilde punto de vista configuran un canon inevitable en lo que sería la literatura clásica, que en realidad, como les digo siempre a los estudiantes, 10 es un número arbitrario, porque siempre se cuela alguno y terminan siendo 20, 30 o 40 títulos. Ajá. Mi idea siempre es decir, bueno, dedicar una clase o 2 a una obra y todas las que puedan relacionarse. Por ejemplo, empezamos con la Ilíada, sí, para pensar el fundamento de la literatura épica, y obviamente si hablamos de Ilíada, inmediatamente vamos a Odisea, y de Odisea pasamos a Eneida. Entonces, es la clase sobre una obra, pero terminamos hablando de 3. El clásico, ¿no? Sí, sí. Y eso es los martes de 6 a 8, y los sábados a la mañana también un curso cuatrimestral de mitología griega. Ok. Un curso general de mitología griega. Y cada tanto algún ciclo de charlas de un mes o de 3 encuentros o alguna actividad que tenga que ver más con algo puntual, concreto, okay, autoconclusivo. ¿Qué es lo que recibís? ¿Qué es lo que te devuelven del otro lado una vez que, digamos, finalizan los cursos, los talleres, los espacios? ¿Qué es lo que te comenta la gente? ¿Está ávida de más? Ok, te dice no, la verdad que... No sé, siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué tal estuvo tu clase? Ajá.
no soy el mejor juez de mis propias clases, porque yo siempre voy a decir, bueno, no sé, el que juzga es el alumno. Lo que recibo es que, por ejemplo, hay alumnos que vuelven. Nosotros empezamos el proyecto de Ágora en agosto del año pasado. Ajá. Y yo empecé dando también mitología griega, y creo que solo mitología griega y alguna charla ahí perdida. Y hubo varios alumnos que hicieron el curso de mitología y que se anotaron a una charla de fin de año y volvieron a anotarse ahora a principio de año y están cursando haciendo literatura universal. O sea, con eso significa que hay como una continuidad o una aceptación de la propuesta que hago. Entonces, para mí esa es el mejor feedback, ¿no? La mejor respuesta. Que vuelvan, que quieran seguir escuchando. Es un chiste que les hago, son reincidentes, güey. Tienen ganas de seguir escuchándome todas las semanas, 2 horas. Y bueno, creo que ahí está la respuesta a la pregunta, ¿no? Está. Hay como, no sé si un auge, pero hay como un surgimiento o un resurgimiento de volver a los clásicos, a los textos que nos marcaron desde la primaria, desde la secundaria. Hay como una vuelta a eso, ¿no? ¿Se me hace? Sí, a ver, quizás hoy por hoy, una opinión totalmente objetiva, sí. Te voy a decir. Hoy por hoy parece ser más visible la recurrencia a los clásicos por las redes, ¿no? Hoy un TikTok, Instagram, YouTube, lo que fuere, agiliza, entre comillas, la comunicación de, bueno, estamos leyendo los clásicos, pero para mí es algo que pasó siempre, en todas las generaciones. Ajá. Vivimos en una etapa de multiplataformas y de democratización, no es una palabra muy agradable para hablar de estos temas, porque es como demasiado pomposa, pero en definitiva creo que se entiende, ¿no? Sí. Democratizar los medios de comunicación, en la medida en que hoy una persona con un teléfono y con una cámara más o menos aceptable en el teléfono, incluso con el micrófono incorporado al teléfono, puede hacer contenido y divulgar y difundir desde cómo se hace un brownie hasta la lista de 10 libros que leí en todo el mes. Creo que en esa línea hay como una suerte de circulación un poco más estable de los modos y de las categorías de lectura. Pero que estuvo siempre, digo, el clásico estuvo siempre, por eso es clásico. Solo que antes quizás era más difícil, entre comillas, Ajá. divulgar esa lectura. No sé si... Sí, no, está te entiendo, sí, está clarísimo. ¿Y cómo entra acá en todo este mundo, si querés, ya que lo mencionás, de las redes, de los clásicos, donde hay ahí todo una melange, digamos, la educación? ¿Dónde? No sé, no se me ocurre cómo preguntarte bien, pero ¿cómo se inserta ahí lo educativo? Bueno, ahí, si tenés 2 horas para hablar... no, tengo 40 minutos. Yo tampoco tengo 2 horas, pero bueno, voy a tratar de circunscribir la respuesta a lo más concreto que me pueda salir. Sí. Yo creo que la educación es un concepto... La educación es un acto, correcto, no es un concepto, es un acto, es una acción. Sí. Educar, yo diría que es la base fundamental de toda sociedad, civilización, comunidad, como quieran llamarlo. Educar en tanto entendamos hacer crecer, ¿no? Acompañar en el crecimiento, formar el crecimiento del sujeto, del individuo, a veces es en tal o cual arte, a veces en otra. Yo creo que en ese proceso de educar es fundamental la constitución de un conjunto de saberes, de conocimientos, de principios, de valores que configuran la esencia del sujeto, en tanto promoción de ese sujeto, y todo eso se puede lograr no solamente en el estudio de las leyes físicas o de los principios matemáticos, sino también en ese enorme bagaje cultural que es la literatura, desde la mitología
hasta los cuentos tradicionales, pasando por incluso la literatura más cercana en el tiempo. ¿Por qué es fundamental educar en literatura? Porque, en primer lugar, es un arte, el arte de la palabra, ¿no? El lenguaje en su expresión más absoluta. Pero también la literatura permite pensar el mundo, pensarse a uno y pensar el mundo. Junto con otras disciplinas, por supuesto, qué sé yo, las ciencias naturales permiten pensar también, la matemática permite pensar, la historia permite pensar. La literatura, desde mi punto de vista, y el clásico, lo que promueve es un enraizamiento de la esencia cultural del sujeto. Es decir, creo que la importancia de la literatura en la educación y de la educación en literatura, educar en literatura, es permitirle a la comunidad, a quienes conforman esa comunidad, acceder a un conjunto de valores estéticos, éticos, morales, filosóficos, si se quiere, a partir de algo que todos podemos, a lo que todos podemos acceder, que es reunirse en comunidad y escuchar una buena historia, recordar las hazañas de los héroes, etcétera, etcétera, que en definitiva esa es la constitución del clásico. El clásico siempre nos está diciendo algo, siempre nos está hablando continuamente, nos está, como dicen ahora, interpelando. Yo creo que ese es el eje fundamental de por qué es importante enseñar los clásicos en un sistema educativo. Luego, ya dicho esto en términos genéricos, y viene la discusión de cómo se hace eso. Eso ya es otro mundo, exacto. Te sigo a través de todas tus redes, del canal de YouTube, y hablando justamente de clásicos, en un capítulo en el que hablas de Don Quijote, decís, Don Quijote de la Mancha es un texto que te enseña a leer. Sí. Desarrolle, sí. A ver. Bien, a ver, si usted no ha leído El Quijote, estimado Radio Escucha, se está perdiendo de algo muy lindo y muy potente. Si lo ha leído, sabrá a lo que me estoy refiriendo, pero ¿por qué digo esto, que se está perdiendo? Hay algo que señala mi profesora de literatura española, María Elena Fonsalido, a quien tuve el honor de tener como docente durante 3 años en mi carrera, en mi formación de base, nos dijo una vez en una clase que justamente El Quijote no solo era una novela que parodiaba la novela de caballerías para restaurar una nueva forma de entender la literatura, sino que los niveles de lectura provocaban lo que ella denomina la autoconciencia de la literatura autoconsciente, la literatura en tanto entiende que el medio de circulación es la palabra, pero que si no hay lectores que reciban esa palabra, la literatura es inocua, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿por qué digo, y digamos, replicando un poco lo que nos enseñaba la profesora Fonsalido, todo el problema del Quijote es un problema de lecturas? ¿Cómo empieza? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo. ¿Por qué no se quiere acordar? ¿Por qué recuerda, y de pronto recuerda durante 8 capítulos todo lo que sabe del Quijote este narrador? Hasta que el capítulo 8, el famoso capítulo de los molinos de viento, termina en el famoso episodio del Quijote peleando con el vizcaíno, y es, hoy le llaman cliffhanger, ¿no? En las series, sí. El minuto final del capítulo donde algo terrible va a pasar y continuará, ¿no? En el próximo capítulo. Bueno, eso ya estaba en Cervantes. El capítulo 8 termina hasta aquí, a tal punto llega mi historia porque me he quedado sin argumento. Y todo el capítulo 9 del Quijote es el narrador, Cervantes, tratando de resolver esto porque se le acabó la historia. Y encuentra en un mercado unos cartapacios y alguien habla creo que de Dulcinea, o no me acuerdo de quién, y dice, ¿cómo la Dulcinea de la historia del Quijote? Y encuentra que la continuación de la historia del Quijote está escrita en árabe,
en unos cartapacios y los manda a traducir, y sobre la base de la traducción él continúa la historia. Todo ese artilugio, esa artimaña muy metalingüística, muy del lenguaje autoconsciente, es una operación sobre la lectura. ¿Y por qué digo también que enseña a leer? Porque ¿quién me cuenta la historia del Quijote? ¿El famoso narrador del que no se quiere acordar del lugar de la Mancha? ¿O el autor árabe que escribió ese cartapacio, ¿no? Cide Hamete Benengeli? Tanto es así que la segunda parte del Quijote, que ya se llama El Caballero, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, no es ingenioso hidalgo, ya es caballero, los protagonistas del Quijote se anotician de que hay una novela que se llama El ingenioso Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con lo cual se produce un nivel extremo de metaficcionalidad. Los protagonistas de la segunda parte del Quijote forman parte de un universo de lectura donde el Quijote es una novela que ya está publicada. Son como las distintas capas. Exacto, eso es lo que estaba pensando. La matrioshka, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que enseña a leer en la medida en que nos desafía continuamente a salir de la lógica. Alguien me cuenta una historia lineal con una introducción, un desarrollo y un desenlace, y nos pone en la necesidad de justamente pensar cómo estamos leyendo. Y es una técnica que muchos escritores están utilizando hoy, esa. Sí. Pero me estoy acordando de varios libros, varios textos nuevos, donde hay mucho de eso, capa sobre capa sobre capa, donde se cruza la historia anterior con esta, entonces, o sea, hay mucho de eso, es verdad, tal cual. O la ruptura de la cuarta pared. ¿Qué quiere decir esto? El momento en el que el objeto, el artefacto, en este caso literario, ¿no? Yo digo artefacto en tanto que es un artificio, la literatura es artificio, es una fabricación. Poiesis, la poesía en griego significa fabricar, ¿no? Es un hacedor, diría Borges. En el momento en el que esa fabricación se autopercibe, no se autopercibe, digamos, toma conciencia de que es una fabricación y advierte, ojo que esto es una fabricación, estamos en esa presencia tan difícil de dimensionar que es lo metaficcional, lo metanarrativo. Cuando la ficción se ocupa de, o se hace cargo de que es ficción y te advierte a vos, lector, ojo que esto es ficción. No te creas que esto es verdadero. Pongo dos ejemplos muy concretos, por ejemplo, en el lenguaje cinematográfico. Hay directores que cuando hay una escena de agua o de sangre, ¿no? Una cosa violenta así, y algo sale disparado y mancha el lente de la cámara, sí, no lo limpian, dejan que eso siga. Y uno dirá, qué desprolijidad en la isla de edición. No, eso es una forma de decir, ojo que esto que estás viendo es ficción. Tal cual. Es Velázquez pintándose a sí mismo mientras pinta a los duques, pero el cuadro se titula Las Meninas. ¿Qué es lo que quiere que Velázquez? ¿Qué quiere Velázquez que veamos? ¿A las meninas? ¿Y por eso le pone las meninas? ¿O a él pintando a los duques mientras están ahí las meninas? O sea, ese juego con el propio dispositivo, que el propio dispositivo se dé vuelta y muestre el otro lado del tapiz, está en Cervantes, por supuesto, y es uno de los grandes temas de la literatura, en tanto toma conciencia de que es literatura. Tremendo, es verdad, tremendo. ¿Tenés ahí, no sé si los tenés a mano, algún texto para recomendarnos? Sí, me Buenísimo. habían planteado que... Sí, yo te había pedido si tenías ahí algún... Tengo acá un compendio. Excelente, arranquemos. Sí, por favor. Por supuesto, Don Quijote. Bueno. Es inevitable. Este es el Quijote que yo leí cuando estudiaba y era un ignoto estudiante de letras. Ajá. Y bueno, ya dije bastante, creo, sobre Quijote. Podría hablar todos los días
sobre algo del Quijote. Es un libro que me marcó como lector y como estudiante sobre todo, y todos los años de alguna manera lo reviso. Este es uno de ellos. Me gusta mucho, discúlpame, me gusta mucho en el especial ese que haces de Don Quijote la mención de la Sancho Pancización Sí, del Quijote y la eso, quijotización de Sancho Panza. Exacto, sí, eso. Mal que le pese a algunos críticos muy encumbrados, que piensan que son dueños de la verdad literaria, decir que Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza pareciera ser un juego de niños, pero no lo es en la medida en que uno entiende la clave de lectura, ¿no? Vamos avanzando sobre una transformación y es efectivamente lo que sucede. Don Quijote en la segunda parte termina siendo más un Sancho en cuanto a su forma mentis, sí. Y Sancho enloquece casi como el Quijote. Ese es un libro. Estuve pensando largamente, porque si no te tendría que traer, no sé, todos los clásicos. La biblioteca, sí. Hay un libro que no logré traer, que es el libro que a mí me hizo entender que la literatura es literatura. A ver. Y es La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne. Lo leí mucho antes de leer El Quijote. Y yo creo que ahí está mi iniciación en la literatura como lector que se hacía cómplice de un hecho literario fue con La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando yo tenía 12 años. Lo leí cuando tenía 12 años. El segundo texto que me marcó así como influencia... ¿Se me escucha? Perfecto. Ok. Ahí está, La Vuelta al Mundo en 80 días, veo que lo han puesto. Años después, ya a los 15, 16 años, una profesora de literatura en el secundario me hizo leer esta obra que traje acá también, no sé si se va a ver, que es William Shakespeare, bueno. Hamlet. Sí. Y ahí fue como descubrir otro mundo con Shakespeare. Con los años, ¿por qué? Porque tanto en El Quijote como en Hamlet hay un principio constructivo similar, que es justamente la puesta en abismo. La obra dentro de la obra. O sea, en El Quijote, los protagonistas del Quijote son leídos por otros lectores como protagonistas de una ficción. Y en Hamlet, en la mitad de la obra, el príncipe Hamlet pide a unos actores que representen una obra cuyo argumento es el argumento de la obra Hamlet de William Shakespeare. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Claro. Obviamente Hamlet y Macbeth, hay que leerlas para mí en tándem. Esto es un agregado. Libros literarios tengo muchos que me marcaron. Podría hablar de Borges largamente, podría hablar de Cortázar en la primera adolescencia, que es cuando hay que leer a Cortázar, o mayormente es cuando uno lee a Cortázar y se piensa medio cortázariano, ¿no? Cuando uno tiene algún grado de autosuficiencia, yo voy a ser escritor, me gusta, yo escribo, y uno escribe como Cortázar. Todos pasamos por ahí. Sí, tal cual. Pero yo traje dos libros más que hablan ya de mi... ya una lectura, uno más de literatura y voy a dar uno de crítica o de teoría. A ver. La novela, la pensé mucho esta, porque lo hemos hablado y últimamente salió en una conversación con Sebastián Porrini, y es la novela Glosa de Juan José Saer. Hay que recuperar, o sea, no recuperar, no es que Saer esté perdido, pero hay que releer algunas cosas de Saer que me parecen fundamentales, porque todo esto que a mí me llevó a pensar la literatura, que la literatura también enseña a leer, está en Saer. Saer es un gran cervantista, un gran lector del Quijote, y se nota que en su literatura está impregnado todo lo que el Quijote significó. De hecho, una de las teorías de algunos críticos sostienen que la novela glosa se llama glosa porque es un comentario muy segunda línea de todo el Quijote. Una teoría a comprobar con la relectura de la obra, pero es más que eso, no es solamente una glosa del Quijote, es una novela que a mí me marcó como lector ya terminando mi carrera docente,
y siempre que releo algún fragmento me pongo en la situación de que tengo que volver a leer todo Saer, porque después de no sé, de la gran canonización de Borges y de Cortázar, Saer creo que supo reubicarse dentro del canon literario argentino. Hizo un mundo Saer con su obra. Para mí, o sea, creó un mundo, el mundo Saer, o sea, vos lees un texto de Saer y... La zona Saer. Exacto, y vos estás leyendo sin saber y te das cuenta que es Saer, es muy marcado eso. Y hoy hay una gran tendencia en la literatura actual, de los grandes críticos literarios que además son novelistas, Martín Cohen, por ejemplo, Ajá. que en su cadencia, en su sintaxis, en sus postulaciones sobre lo real y lo ficcional en literatura, son deudores de la literatura de Saer. Yo encuentro muchas similitudes en algunos aspectos de Cohen respecto de la literatura de Saer y de Borges, por supuesto, ¿no? Me interesa mucho ese cruce y esa forma de cómo, qué hacemos con la tradición literaria, ya para alejarnos o ya para hacer algo nuevo, si es que eso es posible. Tal cual. Y yo creo que Saer es un punto de inflexión en la literatura argentina, sobre todo. Incluso un autor que escribe desde fuera del centro editorial o del porteñocentrismo literario que caracteriza por lo pronto hoy el campo literario argentino. El mundo, sí. Sí, el clarísimo. mundo y fundamentalmente el campo literario argentino. Sí. Que es Buenos Aires o porteñocéntrica, ¿no? Y uno se olvida de Saer a veces, se olvida de Antonio Di Benedetto, ¿cómo se llama? Liliana Bodoc, que siempre son escritores de las periferias, sí. ¿no? Están en el centro. Y el último libro que traje para recomendar es un ensayo, a ver, un conjunto de ensayos que es La literatura y los dioses, de Roberto Calazo. Ok. A mí me encantaría, es un proyecto que tengo, un sueño o lo que quieran llamarlo, me encantaría poder escribir una página en mi vida, una página que se le acerque al modo en que Calazo piensa no solo la mitología, sino la lectura y la literatura, sin caer en academicismos, con un vuelo lírico imponente, con unas lecturas totales, etc. Calazo es para mí con Sebastián tenemos un comentario que es escribir o pensar a la Calazo, ¿viste? Como en la música clásica que dice a la rústica. Sí. Eso es de Lelutier igual. A la turca, ¿no? Marcha a la turca, como si fuese turca. Bueno, en el caso de a la Calazo, no, a mí me gustaría escribir alguna vez algo que se acerque a esa forma meliflua por momentos, con un vuelo y con una certeza y una densidad y una potencia en su forma de leer literatura y otras cosas que es admirable. Y es una lectura más reciente. Yo conocí a Calazo en el 2018, cuando empezó La Última Página. De hecho, La Última Página tiene como primer programa la lectura que hacemos con Sebastián de La literatura y los dioses. Estaba pensando en esto de lo que decís de Calazo y su escritura. Yo por lo menos hoy no veo esa potencia, esa esencia que te entregan los, no estoy diciendo clásicos, sino los de acá, los más acá. ¿Viste? Cuando esa fuerza que te transmite un texto que vos decís, la puta madre, o sea, acá donde hay vida, donde hay sangre, donde hay... ¿Se entiende lo que digo? No estoy hablando de terror, estoy hablando de donde el tipo... Carnadura. Exacto. Héctor, mira, tocas un tema interesante. Estoy tratando de pensar, y seguramente voy a ser injusto con muchos grandes ensayistas. Celo. Yo creo que desde la década del 50, creo que Leopoldo Lugones, fue uno de los últimos grandes prosistas y que
tienen esa potencia. El padre Castellani tal vez haya sido el último gran ensayista con esta pluma, esta intensidad, ¿no? Este nervio vivo. Exacto. Que es pensar la literatura desde otro lugar. Luego, naturalmente, lo que sucedió fue el triunfo de la forma académica y esas lecturas cruzadas y a veces superpuestas de otras prosas, la influencia de la formación frankfurtiana, la influencia del New Criticism norteamericano, o cierta influencia de la Universidad de París, ¿no? Y muchos de los ensayistas que se digamos, consagraron como grandes maestros de otros lectores, estoy pensando y voy a dar nombres, porque forman parte del canon ensayístico argentino, sí. Ricardo Piglia, Josefina Ludmer, Jaime Rest, Noé Gitrick, todos los grandes ensayistas de la literatura, sí. En el fondo terminan postulando una forma que no está mal, pero que se superpone al contenido o al sentido final. Obviamente que cuando uno escribe ensayos o hace crítica, está superponiendo el yo lector frente al objeto de lectura. Tal cual. Es muy difícil que un ensayo realce el objeto de lectura sin hacer evidente que el yo lector, ensayista, está por encima de eso. Ese equilibrio se logra con un dominio de uno mismo, que no sé, yo no lo puedo hacer todavía. Ojalá lo pueda hacer, pero uno lee a Calazo y no se da cuenta que ahí está Roberto Calazo que leyó a fulano, hay algo más. Es lo que pasa con Castellani. Sí, el Castellani, no sé, yo cuando leí por primera vez, no sé, el Evangelio de Jesucristo, claro, es un sacerdote que está haciendo homilías, pero por momentos uno no se daba cuenta de que estábamos en presencia de una homilía. Yo creo que ahí Castellani fue el último gran ensayista así... Potente. Y con esto seguro, si esto llega a algún lado, va a haber mucho revuelo, sobre todo en la patria de X, que es donde hoy se están dirimiendo grandes temas. Sí, me imagino. Sí. Son todos críticos literarios, ¿viste? Sí, todos aparecen, todos figuran, o sea... todos leyeron todos. Y aparte las caras las conoces a todas. Sí, antes no conocía ninguna cara, o sea, preguntabas, Lugones, ¿cómo era? Ahora, X, sabemos hasta qué tienen la heladera. Exacto. Bueno, seguiría hablando un tiempo más, pero bueno, no nos da, tampoco te quiero molestar mucho. Te quiero agradecer muchísimo por tu disposición, Diego, la verdad, y encantado del laburo que haces, no solo en las redes, sino como divulgador, sobre todo de la literatura argentina que hacen. Me encanta la divulgación que hacen de literatura argentina desde los espacios que manejan con Porrini. Yo te agradezco mucho a vos y a tu buena disposición también, y la gentileza de cederme un espacio y un poco de cierta sana nostalgia que me da. Gracias ahí está mi cuenta de Instagram. Exacto. Si quieren seguirme ahí, pueden encontrar también el link a mi canal de YouTube, que si bien la última página ya de TV sigue vigente, sí. Yo estoy haciendo un trabajito también de avanzar con cosas más personales. Y decía lo de la nostalgia porque escuchaba en los Corterix, mirá, en los cortes el locutor de Vorterix, y fue una hermosa experiencia que estuvimos con Sebastián y con la condesa Miri Radomski ese año y medio que estuvimos en un reporte minoritario en la filial, digamos, la casa matriz de Vorterix. Tal cual. Ahí en La Croce y Álvarez Tomás, que fue una experiencia maravillosa y siempre los mejores recuerdos y gratitud a Lucas Rodríguez, que es el que nos acompañó, y ahora cuando me dijiste Vorterix San Luis,
Y aparte San Luis es un lugar hermoso, tuve el privilegio de ir a Merlo varias veces y Dios mediante, ¿por qué no algún día encontrarnos en vivo? Sería Dale, sí, por favor. fabuloso. Cuando andes por acá, nada, nos mandás un mensaje, de alguna forma nos encontramos y lo hacemos acá en vivo el programa. Muy bien. Diego, un abrazo, muchísimas gracias. Y adelante Gracias a ustedes, con el laburo que haces, es excelente. Gracias, un abrazo. Adiós, gracias. Juanjo, todo tuyo. Cuarto y último bloque del abanico, ya nos estamos yendo. Pero antes, bueno, muchísimas gracias a Diego por la entrevista, hermosa entrevista. Muchísima información para pensar, para reflexionar, libros clásicos para recomendar. Después los van a ver en nuestro Instagram, el abanico Vorterix, estos libros que mencionó Diego. Me queda pendiente, antes de ir a un videito de nuestra sección El Feed de las Letras, contarles cómo terminó la relación entre Houdini y Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Habíamos llegado hasta que en una sesión espiritista en la que estaban Conan Doyle, Houdini y la esposa del escritor, esta misma había desarrollado una escritura de 15 páginas. Se las entrega a Houdini. Houdini, súper asombrado, las comienza a leer. La pareja mirándolo de pies a cabeza a ver cuál era la reacción. Cuando termina de leer la última página, Houdini les dice: ustedes son una farsa, por 4 cosas que ya les voy a comentar. Una, mi madre nunca habló ni escribió en inglés, y esto está todo escrito en inglés. O sea, mi madre nunca hubiera tratado de contactarse conmigo a través de este idioma porque ni lo conocía. Segundo tema, acá veo dibujada en la primera página una cruz. Mi madre era judía. Son unos estafadores. Tercer dato, acá dice que mi madre me llamaba Harry. Nunca mi madre me llamó Harry, siempre me llamó Eric, mi nombre original. Y como último dato, veo que en ningún momento, a través de lo que dice usted, señor espiritista, mi madre me saluda por mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Se tendría que haber acordado, por lo menos, que hoy era mi cumpleaños y en alguna de estas 15 páginas me tendría que haber saludado. Ustedes son una farsa. A todo esto, al día siguiente, Houdini recorre todos los diarios de la ciudad, comentando, informando que tanto Conan Doyle como su mujer son unos mentirosos, unos farsantes y todo lo que esté relacionado con espiritismo. Y ellos no existe. Es toda una mentira. Obviamente Conan Doyle, cuando empieza a ver todas estas publicaciones en los diarios, se enoja muchísimo. ¿Y qué decide hacer? Ir a buscarlo a Houdini en una de sus funciones y digamos que no pegarle una paliza, pero sí al menos una trompada. Según la leyenda, esa trompada terminó matándolo a Houdini. ¿Por qué? Houdini el 31 de octubre, el día de Halloween, da su última función. Había un acto en el que él decía que tenía los abdominales más fuertes de todo el mundo. Entonces invitaba a toda la gente que se quisiera acercar, que estaba presente en el teatro, para pegarle en el estómago. Él anotaba la cantidad de personas que le habían pegado y decía que sus abdominales eran los más fuertes del mundo, que nadie lo iba a poder ganar en este tipo de prueba, digamos. Gracias, Juanjo. Tal es así que antes de que comience el show, Conan Doyle se apersona en su camarín y sin decirle ni una palabra le pega una trompada en el estómago. Según esa, fue la trompada fatal que hizo que después de toda la función a la que estuvieron pegándole y demás, al otro día Houdini sufrió una rotura de su apéndice. Según la leyenda, eso hizo que
finalmente esto derivara en una peritonitis y muriera el 31 de octubre. Así termina una de las enemistades más grandes entre justamente dos grandes en su rubro, tanto Houdini como escapista y Conan Doyle como escritor. Vamos a un videito del Feed de las Letras en el cual Fontana Rosa, el gran Fontana Rosa, nos habla acerca de la lectura y el placer. Adelante, Juanjo. De que lea, no para que se convierta en... Vamos de vuelta. Dale, ponelo de vuelta, no hay problema. Así lo escuchamos al principio. He tratado de transmitirle a mi hijo, por ejemplo, el hecho de que lea, no para que se convierta en un sabio, sino para que se divierta. Yo relaciono la lectura con el placer. Pero totalmente cierto. Y me ha costado, pero pienso que cuando a uno un libro no le gusta hay que tirarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Viste? A veces duele porque son caros algunos de ellos. Me ha pasado el poquito tiempo que estuve en la escuela secundaria, pues no la terminé. A veces nos hacían leer unas cosas que eran muy pesadas, muy cansadoras. Entonces hay chicos que relacionan directamente la lectura con el aburrimiento. Y los espanta. Uno no le puede decir a un hijo que lea si él no te ve nunca leyendo. Porque entonces sospecha, dice, ¿por qué quiere que yo lea? Y él no lee nunca, claro. ¿No es cierto? Ojo, a mí me gusta la televisión, yo no es que diga, no, en mi casa no hay televisión. No, a mí me gusta mucho, pero el recurso, la posibilidad de por ahí cuando estás viajando, cuando no tenés ese tipo de posibilidades... Excelente reflexión de Fontana Rosa, el querido Fontana Rosa, un grande. Si los hijos no ven a los padres leyendo, es muy difícil, sobre todo en estas épocas de redes. Por eso, antes de irse a dormir esta noche, agarren un libro, una página, 2 páginas, 3 un libro entero, léanlo y se van a transportar a otro mundo hermoso. Juanjo, querido, muchísimas gracias. No, a vos, por favor. Nos vemos el próximo lunes en El Abanico. Nos vamos con Calamaro, Cuando te conocí.